Bueno, como les comentaba, yo soy Alexandra Ortiz, soy asociada de la firma de abogados PPO. Y bueno, a través de la firma y del Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia, hemos preparado este taller para ustedes, que voy a dar inicio enseguida. A ver. Ok, aquí está. Como pueden ver en su pantalla, yo tengo preparados 5 tributips para ustedes, que son emprendedoras, emprendedores. Los tributips que tengo desarrollados se enfocan en 5 tips que un emprendedor tiene que tomar en cuenta a la hora de irse a inscribir al registro de impuestos nacionales, del Servicio de Impuestos Nacionales, porque me imagino que en ese momento el emprendedor ya ha tomado la decisión de formalizarse y quiere saber cómo tiene que hacerlo. ¿Ok? El primer tributip que tengo para ustedes es identificar el tipo de actividad que voy a desarrollar. 2, determinar el régimen tributario adecuado. 3, darme de alta y inscribirme en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 4, la importancia de seleccionar adecuadamente la actividad en la que desarrollaré mi actividad. Y 5, conocer el qué y el cómo de los impuestos. Entonces vamos a empezar a hablar del primer tributip. El primer tributip está relacionado con la actividad que desarrollaré. Este tributip es muy importante porque en el momento que yo identifico cuál es la actividad que voy a desarrollar, esta actividad me va a marcar la pauta de cuáles son los impuestos que tengo que pagar, cuál es el régimen que me corresponde, ¿ya? No es lo mismo desarrollar, por ejemplo, una actividad artesanal que una actividad industrial. No es lo mismo desarrollar una actividad agrícola que una actividad manufacturera. No es lo mismo. Tienen tratamientos y regímenes tributarios diferentes. Por eso mi primer tributip consiste en descargar el catálogo de actividades del Servicio de Impuestos Nacionales, identificar cuál es la actividad que voy a desarrollar y decir, ok, voy a hacer pan artesanal, voy a hacer textiles, voy a crear unas camisetas muy, muy bonitas, voy a vender zapatillas, voy a prestar un servicio. ¿Qué voy a hacer? Es muy importante saber qué voy a hacer. Entonces, una vez que yo ya he identificado si tengo una actividad de innovación tecnológica que está muy de moda, soy una actividad industrial, hago una actividad de manufactura, soy una actividad comercial de servicios, agrícola, pecuaria, artesanal, vivandera, transporte público, ya puedo pasar al segundo tributip. Y el segundo tributip está enfocado en determinar el régimen tributario adecuado. Hasta el 27 de julio, el sistema tributario boliviano tenía 4 regímenes tributarios, que son 3 regímenes especiales, que como los pueden ver acá, y 1 general. El régimen especial, el primer régimen especial es el régimen tributario simplificado, que seguramente lo han debido escuchar, y tiene un alcance para actividades de comercio minorista, vivanderos, artesanales. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente alcanza a aquellas personas naturales que realizan este tipo de actividades. Comercio minorista, bueno, es un comercio pequeño, no vendo en grandes cantidades. Vivanderos es para aquellas personas que tienen un puesto en un mercado o en la calle, que tienen un capital muy pequeño. Artesanos, en artesanos no solamente entran, por si acaso, las personas que hacen con sus manitos las miniaturas de las alacitas, por si acaso. Entran los panaderos también, que tienen un capital de trabajo inferior a 60,000 bolivianos y que sus ingresos brutos no superan los 184,000 bolivianos. Este régimen tributario está muy bien para aquellas personas naturales
que tienen ese capital de trabajo, que realizan esa actividad y que no superan los 184,000 bolivianos. Si tú eres emprendedor, no puedes limitarte en un régimen simplificado porque el régimen simplificado tiene límites y no es un régimen para emprender, es un régimen para este tipo de contribuyentes que tienen un capital reducido. Un emprendedor tiene una conciencia para crecer, no tiene una conciencia para estancarse. Este régimen tributario no es un régimen para crecer, es un régimen para personas que tienen un capital pequeño e ingresos que no superan los 184,000 bolivianos. Querer emprender en un régimen que no te corresponde, lo único que hace es estancarte. ¿Ok? Ese es un mensaje que quería transmitirles. Está bien cuando tú realizas estas actividades y está bien que estés en este régimen tributario, pero si tú superas esos ingresos, tú tienes que migrar. No hacerlo te va a perjudicar y luego lo vamos a ver por qué. Luego también está el régimen agropecuario unificado, que alcanza a las personas naturales que realizan actividades pecuarias agrícolas en determinadas hectáreas. Ok, este régimen tributario ha sido diseñado para fomentar, para promover, para impulsar la industria agrícola, la industria pecuaria. Bolivia es un país que tiene mucha industria de esta y ha sido desarrollado para eso, para promover esta actividad. Luego, el siguiente régimen es el régimen tributario integrado y es el régimen que alcanza a las personas naturales que realizan actividades de transporte de pasajeros y o carga que tienen hasta 2 vehículos. ¿Ok? Estos 3 regímenes que estamos hablando, como se habrán podido dar cuenta, alcanzan a personas naturales, es decir, que no alcanza a sociedades y tienen limitaciones. No podemos caer en la vieja conciencia, en la antigua conciencia de decir, no, yo soy régimen simplificado, no doy factura y me tengo que quedar aquí y no tengo que decir cuánto gano porque no, este es mi régimen simplificado. Esa mentalidad hay que cambiar. Esa mentalidad nos perjudica, esa mentalidad no nos deja crecer, ni como personas, ni como emprendedores, ni como país. Bueno, adicionalmente tenemos un régimen general, que todos lo deben conocer. Y es un régimen que efectivamente todo el mundo tiene miedo. Está mal esa situación. No hay que tener miedo a pagar impuestos. Uno tiene que tener conciencia tributaria y también tiene que saber que tiene que aportar a su país. Pero esto siempre se tiene que hacer en el margen de la capacidad contributiva del contribuyente. Es verdad que hasta antes del 27 de julio, ni este régimen tributario simplificado, ni este régimen agropecuario unificado, ni este régimen integrado, ni este régimen general son regímenes aptos para emprender. Porque si yo entro en un régimen general, voy a tener una carga tributaria bastante elevada. Y no es apropiado para un emprendedor tener una carga tributaria tan apropiada cuando un emprendedor se tiene que enfocar en que su producto o su servicio tenga una aceptación positiva en el mercado y se tiene que encargar de que su producto esté bien, de crear una fuente laboral, de que su producto tenga una buena publicidad. Entonces, de esto se tiene que encargar, no se tiene que agobiar de tener que estar pagando impuestos. Efectivamente, eso era antes. Ahora, soy muy feliz de comentarles que las cosas han cambiado y que las autoridades se han dado cuenta de cuáles eran las necesidades que tenían los emprendedores para emprender. Porque ninguna norma antes lo reconocía como parte del tejido empresarial. No había tal, están las pymes, están las mini pymes, pero estas no son emprendedoras, estas ya han tenido su camino. Emprender es empezar. Y efectivamente, antes, las alternativas para entrar a la formalidad
no eran una alternativa. Por ejemplo, acá vemos una persona que quería entrar a la formalidad y la única opción que tenía era entrar al régimen simplificado. Esconderse en el régimen simplificado cuando no cumplía los requisitos. Y claro, no podía escalar porque no había cómo hacerlo, porque si llegaba al régimen general tenía una carga tributaria muy alta y tenía que pagar muchos impuestos. Pues ahora les comento que esta situación ha cambiado. Se ha creado un nuevo régimen tributario para emprendedores y se llama 7, Sistema Integrado Especial de Transición al Emprendimiento del Régimen General. Este régimen tributario simplificado, este régimen para emprendedores viene a completar ese escaño intermedio que faltaba para que tu emprendedor puedas entrar a la formalidad tranquilo, para que tu emprendedor puedas emitir una factura y puedas ser competitivo, para que tu emprendedor no te agobies de pagar tus impuestos. Para eso ha sido creado este régimen tributario 7 y les quiero contar en qué consiste y a quiénes alcanza. El régimen tributario 7 alcanza a empresas unipersonales y a profesionales independientes que desarrollen actividades productivas manufactureras o de servicios, que tengan una proyección de ingresos anuales de 250,000 bolivianos, que cuenten con hasta 2 establecimientos o unidades económicas y que acepten medios electrónicos de pago. Todos estos los voy a desarrollar más adelante, ¿ok? Pero quiero que se queden en su cabeza con que hay un nuevo régimen y que es muy atractivo y es muy positivo. Esto se ha creado para que ustedes sean los protagonistas de la reactivación de la economía boliviana en un momento muy difícil. Depende de que ustedes se pongan también el país al hombro y demuestren que ustedes pueden lograr que este país crezca de abajo hacia arriba, porque los países los necesitan. El tercer tributip que tengo para ustedes es cómo voy a realizar mi alta en el padrón de contribuyentes. Y este es un tip muy importante, porque no es lo mismo ir al servicio de impuestos sin haber revisado el catálogo de actividades, sin haber identificado cuál es la actividad que me corresponde y sin haber identificado cuál es el régimen tributario que me corresponde. Y les voy a contar por qué. Por ejemplo, yo soy Alexandra. Voy a abrir una panadería artesanal. Ya, perfecto. Voy al servicio de impuestos y no he revisado mi catálogo de actividades, no he revisado nada. Y le digo, voy a vender pan y quiero sacar un NIT. ¿Ok? El funcionario va a hacer su trabajo y me va a sacar un NIT del régimen general. Pero en cambio, si voy yo y le digo, ay, soy artesana, voy a hacer unos panes artesanales con masa madre que voy a hacer madurar durante 5 días para hacer una marraqueta que va a tener unas finas hierbas o van a tener orégano y voy a hacer un proceso artesanal muy, muy, muy rústico. Ah, mira, capaz. Ah, y además te cuento que voy a tener un capital que no supera los 60,000 bolivianos y no voy a tener ingresos que superen los 184,000. Ah, entonces a ti te corresponde el régimen tributario simplificado. Sí, a mí me corresponde el régimen tributario simplificado. O, por ejemplo, voy a darles otro ejemplo. Voy a hacer un proceso de manufactura y voy a producir un producto. Entonces yo voy al servicio de impuestos y le digo, mire, yo voy a hacer la producción de estas aceitunas y voy a hacer todo un proceso. La manufactura es crear algo, es hacer algo, ¿ya? Y la manufactura tecnológica también es una manufactura, por si acaso. No estamos hace 20 años atrás donde la manufactura es la misma de antes, no. La manufactura tecnológica también es una forma de manufactura para aquellas emprendedoras o emprendedores que realizan manufactura con plataformas electrónicas o digitales. Eso también es una forma de manufactura.
Entonces yo voy y le digo al servidor de impuestos, le digo, voy a hacer un proceso de manufactura. Ah, ok. ¿Y qué régimen te aplica? Me aplica el 7. Me aplica el 7, quiero un NIT del 7. Ah, es muy diferente haber revisado la actividad, haber revisado cuál es el régimen que te aplica para ir al padrón y decirle, oiga, quiero mi NIT del 7, me corresponde el NIT del simplificado, me corresponde el NIT del RAU, muy diferente. El padrón de contribuyentes es como el registro civil del contribuyente y el NIT es como el número, el certificado de nacimiento del contribuyente a la vida de la formalidad. Ya, eso es algo muy importante que lo tienen que tomar en cuenta, porque a partir de este momento se va a empezar a identificar cuáles son tus obligaciones que tú vas a tener que cumplir. Mensual, bimensual, anual. Y si no las cumples, obviamente vas a tener una sanción, una multa. Y eso es así en todas partes del mundo, no es solamente aquí. Me voy a ir al cuarto tributip, que es, ¿por qué es tan importante escoger la actividad en el padrón? Bueno, pues por muchas cosas. La primera, porque la actividad va a definir a qué régimen tributario tengo que pertenecer. Ya hemos visto que hay 5, el simplificado, el RAU, el integrado para transportistas, el general, el 7. Luego, el segundo aspecto es porque va a definir de por vida mi actividad grabada. Mi actividad grabada para los contribuyentes que están en el régimen general es el verbo de la tributación, es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante en un contribuyente del régimen general? Porque la actividad grabada va a definir cuáles son las compras, los créditos fiscales de las compras que yo voy a poder vincular en mi formulario del IVA, en mi pago del IVA anual. Es muy importante saber qué voy a hacer. Okay, si digamos, por ejemplo, yo soy una persona que voy a hacer pan, ok, perfecto, y voy a comprar un horno. ¿El horno está vinculado con mi actividad grabada? Por supuesto. Pero si soy panadera y voy a comprar una hamaca, ¿está vinculada a mi actividad? No, no está vinculada. Entonces, por eso es muy importante definirlo. Y finalmente, porque la actividad grabada también determina el cierre del ejercicio fiscal. El cierre del ejercicio fiscal es muy importante para aquellos contribuyentes que son contribuyentes del régimen general. El quinto tributip que tengo es qué impuestos me aplica y cómo debo pagarlos. Y esto va a depender del régimen tributario que escoja. Por ejemplo, en el régimen tributario simplificado, no tengo la obligación de emitir factura y se paga un impuesto bimensual que está estimado en función del capital de trabajo. Es una cuota muy chiquitita, dependiendo si tu capital está entre 20,000 a 40,000 bolivianos, serán 200 bolivianos. Pero quédense con esto, el impuesto lo pagas en función de tu capital de trabajo. Dato muy importante para lo que les voy a comentar después. Si soy un contribuyente del régimen agropecuario unificado o RAU, yo voy a pagar mis impuestos en función de las hectáreas a las que tengo afectada la explotación de mi actividad. Tampoco tengo la obligación de dar factura. Este régimen está enfocado para ese pequeño productor que tiene unas semillitas, que va a producir soya, que va a producir maíz, pero para ese pequeño productor. Ojo, no para una empresa grande, para un pequeño productor. Luego, aquí ha habido un error. Luego tengo, por ejemplo, aquí es el régimen tributario integrado, que es el de los transportistas. Tampoco los transportistas tienen la obligación de emitir factura y pagan un impuesto en función a una presunción de ingresos que le hacen. Yo, Servicio de Impuestos Nacionales, presumo que tú, transportista, por tu categoría de licencia de conducir, has ganado determinados ingresos. Y yo te presumo que tú me tienes que pagar 50 bolivianos, 100 bolivianos, 150 de manera trimestral. ¿Y por qué se hace esto con los transportistas? Porque es un régimen
muy, muy castigado, ¿ya? Ojo, este régimen tributario integrado alcanza a transportistas de personas y de carga. Lo digo esto porque ahora hay un estado de necesidad donde está el mundo del delivery en su auge. Y sinceramente no considero apropiado que un motoquero tenga que inscribirse en un régimen general y dé una factura. Porque encima que exponen su salud, su vida, para traerte tu pedido, no está bien que tengan que pagar impuestos en un régimen general. Estos hacen un transporte de carga interdepartamental y si él va al Servicio de Impuestos Nacionales y le dice, soy transportista, aquí está mi RUA, aquí está el RUA de mi moto, hago transporte de carga, ¿por qué le van a negar un NID de este régimen? Entonces, este régimen se paga en función a una presunción que te hace el Servicio de Impuestos. Luego tenemos el régimen tributario 7, que sí tengo la obligación de emitir una factura, que tiene un crédito fiscal del 5% para el comprador del servicio del producto. Pero a mí, emprendedor, no me genera un débito fiscal. Yo no voy a tener que pagar un IVA mensualmente. Yo voy a pagar un monotributo cada 2 meses del 5% en función a mis ingresos brutos. Es decir, que yo voy a emitir mi factura, voy a tener unos ingresos de 20,000 bolivianos, digamos, y lo voy a pagar los 20,000 bolivianos que voy a ganar, el 5% cada 2 meses. Voy a presentar mi declaración jurada, ya se ha creado el formulario, ya ha entrado en vigencia. De hecho, les comento que a partir del 1 de septiembre ya está vigente. Ya las personas se pueden empezar a inscribir en el régimen 7 a partir del 1 de septiembre. Finalmente, el régimen general es un impuesto que se grava en función, depende del impuesto. Por ejemplo, el IT es en función de los ingresos brutos, es un impuesto mensual. El IVA dependerá de las ventas. Por favor, les voy a pedir si pueden apagar sus micrófonos. El IVA es un impuesto pues que se pagará también mensualmente, pero las personas que ya están en el régimen general pues saben que se emite una factura y luego con la compra compensas el crédito y el débito, y si tienes un saldo a favor del fisco pues lo pagas, si no lo acumulas. Bueno, eso ya es otra dinámica. Pero este es un régimen que pagas 3 impuestos que son el IVA, el IT y el IUE. El IVA, el IT son de carácter mensual y el IUE es de carácter anual. Adicionalmente, tienes obligación de emitir factura, tienes obligación de presentar libro de compras y ventas, dependiendo del volumen de tus ventas, pues presentarás estados financieros, dependiendo de muchas cosas, pues ya presentarás otro tipo de obligaciones. Pero no me quiero enfocar en el régimen general, me quiero enfocar en el régimen 7. El régimen 7 ya es el régimen para emprender. Es el régimen para hacer como un pequeño entrenamiento para que tú te prepares por 3 años hasta llegar al régimen general. El régimen 7 no es un régimen para quedarse, no es un régimen para esconderse, no es un régimen de confort, es un régimen para que empieces, es un régimen para que emprendas. Porque las necesidades que se habían identificado es que ustedes no podían emprender en un régimen simplificado, porque el régimen simplificado no tiene la obligación de emitir factura. ¿Y a quién no le ha pasado de ustedes que cuando han ido a querer vender sus productos a una empresa grande les han dicho, ¿y das factura? Ah, no, es que si no das factura no te puedo comprar. ¿A quién no le ha pasado? Esa era la primera necesidad que hemos identificado cuando se ha creado este régimen de emprendedores. Que la factura te da competitividad y que no dar factura
y esconderte en un régimen que no te corresponde, te resta, no te suma. En cambio, con el régimen 7, sí va a haber la posibilidad de dar factura. Sí hay la posibilidad de dar factura. ¿Qué significa eso? Pues significa que te va a hacer más competitivo. Entonces, uno de los pilares más importantes de este régimen 7 es promover la competitividad de los emprendedores. Luego, también tiene como pilar fundamental promover la calidad. Luego, también promueve la cultura tributaria. Y también es un régimen que responde a la capacidad contributiva. Y les voy a hablar más en castellano, porque tal vez dicen, ¿qué está hablando esta mujer? ¿Qué es capacidad contributiva? ¿Qué es cultura tributaria? A ver, el régimen 7, como les decía, es un entrenamiento para que tú vayas al régimen general. Va a ser un régimen que te va a permitir entrar a la formalidad. Entrar a la formalidad te va a traer muchos beneficios. Régimen que te va a promover la cultura tributaria, y eso quiere decir que te va a ayudar, te va a enseñar a cómo pagar tus impuestos sin ponerte la soga al cuello, porque solo vas a pagar el 5%. Cuando entras en el régimen, la carga tributaria es bien alta. Aproximadamente se hace como un 25-30% en general. Imagínense un 25 versus un 5%. Se te libera un 20% para que puedas destinarlo a tu plan de negocio, a tu plan de marketing, a comprar mejor calidad de productos para hacer tu pancito, tus galletitas. Realmente esto es un premio para aquellos emprendedores que deciden apostar por la formalidad. Y responde a tu capacidad de pago, porque 5% no es un importe que te vaya a significar mucho. Y promueve la competitividad, sí, promueve la competitividad, porque estamos hablando que la factura no nos hace ser competitivos. Y yo les decía, quédense con esto, por ejemplo, de que, por ejemplo, en el régimen simplificado, yo pago mis impuestos en función a mi capital de trabajo. Cuando yo voy a un banco, el banco lo primero que me dice es, ¿y cuánto ganas? Ah, mira, es que yo gano esto. Aquí está mi régimen simplificado. Ah, pero tu régimen simplificado lo pagas en función a tu capital de trabajo, que por último te lo puedes inventar. ¿Ok? En cambio, en el régimen 7 pagas en función a tus ingresos brutos. Entonces, si yo voy al banco a pedir un crédito con mi formulario del 7, de que yo he pagado durante un año mis impuestos del 7, ahí le voy a poder demostrar que he tenido ingresos de verdad. ¿Me entienden? Es muy diferente estar en el régimen correspondiente para emprender. Por ejemplo, ¿por qué también promueve la formalidad? Porque si yo quiero entrar a competir en una licitación pública, a mí me van a pedir un NIT, a mí me van a pedir dar una factura. Y si yo no doy una factura, no voy a poder entrar a una licitación. Bueno, ahora les quiero comentar más ordenadamente en qué consiste el 7, cuáles son los elementos, a quiénes aplica. El 7, bueno, el primer elemento es el monotributo, que ya habíamos hablado que era el regalo, que es del 5%, que se paga en función de los ingresos brutos, que se paga cada 2 meses, alcanza a las empresas unipersonales y profesionales independientes. Si me preguntan, ¿y no entran las SRLs? No, no entran las SRLs. Porque es un régimen para emprender. En el momento que después de 3 años tú hayas visto que tu servicio o tu producto tiene aceptación positiva en el mercado, que ya has dado los primeros pasos, que ya has pasado la primera etapa de tu emprendimiento, que es una maduración, bajo una modalidad de empresa unipersonal, pues te constituirás en una empresa SRL, te constituirás en una empresa SRL. Luego, otro elemento es la factura. Como les comentaba, la factura es sinónimo de competitividad. Una factura que a ti no te genera débito fiscal, pero para mí, que yo voy a ser la persona que te va a comprar tu producto o tu servicio,
sí voy a tener un crédito fiscal del 5%. Medios electrónicos de pago. ¿Y esto qué significa? Significa que puedes, que digamos, para la venta de tus servicios o tus productos, tú puedes tener una terminal de pago donde se pase la tarjeta, o también puedes aceptar transferencias bancarias, o puedes aceptar una billetera móvil, ¿ya? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, y esto se ha creado porque estamos en un mundo moderno, estamos en un mundo donde la digitalización es un aspecto muy importante del día a día. Somos emprendedores en una época moderna, no somos emprendedores del siglo pasado. ¿Y cómo vamos a hablar de modernizarnos si no hablamos de también aceptar los medios de pago correspondientes para una tendencia moderna? No nos podemos quedar en la época de piedra, tenemos que avanzar. Las declaraciones juradas son trimestrales, bimensuales, se presentan cada 2 meses, vas a tener tu NIT, vas a poder entrar a la oficina virtual del servicio de impuestos, vas a declararlas ahí. Eso, bueno, en este taller no lo vamos a hablar, este es un taller para comentarles los tributips que son para empezar, ¿sí? los más básicos. Y para darles un poquito de sensibilidad de que hay este nuevo régimen tributario para emprender y que empezará a tener vigencia en septiembre. Luego aquí, por ejemplo, tengo otro elemento que son los créditos fiscales acumulables. Ya, este es otro regalo que se les está dando a los emprendedores que deciden formalizarse. ¿Y esto qué significa? Durante mi etapa en la que yo esté como contribuyente del 7, yo voy a tener muchas compras, efectivamente. Compras que voy a vincular o compras necesarias para realizar mi actividad. Actividad, ojo, ¿cuál es la actividad que le escogí? Voy a necesitar para escoger esas actividades. Esas facturas no las vas a perder. Esas facturas, cuando te toque ir al régimen general después de 3 años, o cuando hayas superado tus ingresos de 250,000 bolivianos, te las vas a llevar como una mochila y las vas a poder utilizar cuando seas contribuyente del régimen general. Ese es otro premio que se les está dando a aquellos contribuyentes que apuestan por la formalidad. Y finalmente, está este último elemento que es la migración automática, que este es mi favorito. Y van a decir, ¿por qué? Qué loca, ¿por qué va a ser tu favorito? Bueno, porque yo soy de una mentalidad de crecer. Yo soy de una mentalidad donde las personas que se quedan pierden. Soy de una mentalidad de que hay que ir para arriba, mirar para arriba. Y que el régimen general es la meta, no es el castigo. La migración va a ser automática y va a ser de la siguiente manera. Puedes estar 3 años en el régimen emprendedor, ¿ok? Siempre y cuando no hayas superado tu volumen de ventas a 250,000 bolivianos. Si superas tu volumen de ventas o tus ingresos brutos a 250,000 bolivianos, la migración va a ser automática y el servicio de impuestos te va a categorizar automáticamente al régimen general. Como les digo, para mí es muy importante y me parece que este es el elemento más importante de este régimen, porque no queremos emprendedores con mentalidad de confort. Queremos emprendedores que realmente se tomen la palabra de emprendedor para emprender, empezar, despegar y crecer. Esa es la mentalidad de un emprendedor y de un emprendedor de verdad. Finalmente, les quiero comentar el régimen, los requisitos de inscripción para entrar en el 7. Bueno, tu documento de identidad, tu factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica como respaldo de tu domicilio, tu croquis de tu domicilio y domicilio habitual, la matrícula de comercio o certificado de registro otorgado por Fundempresa como empresa unipersonal. Sí o sí tienes que ser empresa unipersonal.
Si eres profesional independiente, tu fotocopia simple del diploma académico o título en provisión nacional. Declaración jurada que aceptas el uso de instrumentos electrónicos de pago. Tu plan de negocios con una proyección de ingresos anuales iguales o menores a 250,000. Y bueno, aquí te dice, ¿no?, que tienes que tener como máximo 2 establecimientos. Por ejemplo, si tú eres una empresa unipersonal que tienes 3 sucursales, ya no puedes entrar. Bueno, otra cosa que les quiero comentar de este régimen es que si tú estás en el régimen general, porque bueno, no te quedaba de otra que entrar, puedes migrar al régimen 7, siempre y cuando en el último año tus ingresos no hayan superado los 250,000 bolivianos. Y además, para ello vas a tener que demostrar con tus formularios tus formularios 200 del IVA, ahí está claro que obviamente tus ingresos, y ahí vas a poder demostrar si son superiores o no a 250,000. Y bueno, finalmente, como les comentaba, los beneficios de la formalidad creo que ya se ha notado, ¿no? Ya se ha notado que yo soy pro formalidad, soy pro crecimiento del país, y bueno, son las licitaciones públicas, los créditos, la competitividad. Además te brinda seguridad jurídica, emitir una factura, por ejemplo, si no te la pagan, tienes ese respaldo de que no te han pagado tu factura. Te brinda muchos otros soportes, también está en la formalidad. Y bueno, ahora que ya conocen los beneficios, ya saben que no hay excusas para entrar a la formalidad, ¿qué deciden ustedes? ¿Qué deciden? Y bueno, en eso consistían los 5 tips que tenía para ustedes, los 5 tips tributarios. Y bueno, no sé si tienen preguntas. Gracias, Alejandra, por la exposición. Eran tips claros que realmente van a ser muy útiles, sobre todo para las personas que están emprendiendo. Y bueno, sí queremos recibir algunas preguntas. Chicas, si pueden escribir en el chat sus preguntas, nosotros vamos a ir pasándolas ahora a Alejandra para que pueda compartir. Preguntas si van a ver video, sí, vamos a tener el video, no se preocupen. Sí, a ver. Las preguntas, por favor, vayan escribiendo. Tengo un problema con el chat, todo se sube. Me gustaría saber cuál es el procedimiento para convertirnos de generales a este nuevo régimen. Ok, es lo que comentábamos, ¿no? Creo que no tienes que tener una antigüedad superior a 1 año en el régimen general. Ojo con eso. No sirve para todos. O sea, son para los que han entrado el último año. No tienes que tener una proyección de ingresos superior a 250,000 bolivianos. Y eso. Pero sí puedes migrar. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Si la actividad es servicio y no se tiene oficina, ¿se puede entrar a este régimen? Sí, puedes entrar. También alcanza servicios y no es necesario tener oficinas. Te dice hasta 2. Porque obviamente si tienes hasta 3, 4 sucursales, ya no eres un emprendedor, ¿no ve? Bueno, aquí dice, mi pregunta es si hay un mínimo de ventas a los 20,000. 250,000. ¿El mínimo de ventas en este régimen, en el 7? Es que te dice el régimen que alcanza a empresas unipersonales o profesionales independientes que no superen los 250,000 bolivianos. Entonces, ese es Sí, anual. la pregunta dice si hay un mínimo. No. No es como en el régimen simplificado que te dice
digamos, tu precio de venta tiene que ser mínimo 48 bolivianos, 148 bolivianos. No, aquí no hay. No hay mínimos, solo máximos. Bueno, preguntan, ¿cómo hago si mis contratos son solo de vez en cuando? ¿Cómo, cómo es de vez en Se cuando? asegura que no factura todos los meses. Yo creo que es un régimen que te puede servir, porque no tiene una carga alta. Y si, por ejemplo, en esos 2 meses no has facturado nada, tienes que presentar tu formulario a cero, no vas a pagar tampoco, digamos. Si no has emitido factura, pues no pagas, digamos. Aquí dice, las facturas de lo que compramos, materias primas e insumos, ¿nos ayuda a disminuir el pago líquido del 5% o cómo funciona? No, no. Las facturas que tú vayas a utilizar, te las guardas. Bien guardadas y te las llevas al régimen general. En este régimen tú pagas por tus ingresos brutos, no por tus ingresos netos. ¿Y a qué tamaño debe ser el capital de negocio para facturar? Esta es una pregunta un poco más general, ¿no? Sí, en este régimen 7 no hay un tope para tu capital. Es proyección, se basa en el ingreso. Si tu proyección de ingresos, tu plan de negocio supera los 250,000, no entras, pero no tiene nada que ver tu capital en este régimen tributario como en el simplificado, que el límite es de 60,000 bolivianos. Ya, aquí dicen, soy del rubro de joyería artesanal. Cuando voy a impuestos, en cuanto digo que uso plata, me dicen que sí o sí debo estar en general, sin tomar en cuenta que mi capital es menor a 10.000 bolivianos. No, tú eres del simplificado y perdón que lo diga así, pero que no te la charle. Si realmente tu capital de trabajo es inferior a 10,000 bolivianos, tú eres un artesano. O sea, tú haces artesanía con tu mano. Si ya tenemos casi 2 años, ¿no hay forma de migrar? Yo leí hoy el reglamento y decía, me decía que era para las empresas que no tengan una antigüedad superior a 24 meses. Ya. Pero lo vamos a revisar. Hola a todas. Sí. En el caso de que ya tenga una empresa legalmente establecida y esté creando una nueva empresa, ¿tendría que aumentar la actividad? ¿Esta actividad puede estar independiente en el régimen 7? Pero ya tiene ella una Está empresa creando constituida, ¿verdad? una nueva, dice. Ah, si tienes una nueva, o sea, si vas a abrir una nueva, puedes abrir una empresa unipersonal y depende de la actividad que desarrolles. Si es manufactura o de servicios, sí, por supuesto. Después dice, ¿qué opción queda para un emprendimiento SRL con un año de antigüedad para poder migrar a este nuevo régimen? Perdón, ¿me la puedes repetir? ¿Qué opción queda para un emprendimiento, o sea, una empresa que ya es SRL con un año de antigüedad para poder migrar a este nuevo régimen? Sí, justo estaba revisando ahorita la RND y la RND te dice, los contribuyentes cuya antigüedad sea menor a los 24 meses, o sea, yo entiendo que solamente pueden migrar aquellos que hayan estado en el régimen general con una antigüedad que no supere el año. Ya me dice, si antes hice la apertura de UNIT con otro rubro, pero ya quedó inactivo, ¿hay un modo de poder entrar a este régimen 7 con mi emprendimiento que es totalmente distinto al rubro con el que me registré anteriormente? Sí, por supuesto, no te preocupes. Luego dice, 250.000 bolivianos anuales equivale a 20.000 mes, 20.000 bolivianos mes.
Parece mucho. Pregunto, ¿hay límites respecto a empleados? No hay límite respecto a empleados y te aseguro que no es mucho. Eh, Al principio puedes decir, ay no, yo nunca voy a llegar a los 20,000 bolivianos. De hecho, yo tengo mi hermanita que es por eso sí a todos los equipos con panadería. Y aunque no lo creas, sí ya llega a unos ingresos ya que no, aunque no lo creas, ya son muy significativos. Acá dice, si tenemos ya una empresa unipersonal, ¿hay alguna limitación para crear una nueva empresa en el régimen 7? Es que no sé si o sea, creo sinceramente que una persona natural no puede tener dos empresas unipersonales. Ahí creo que hay una limitación porque tú como persona eres tu propia empresa. Entonces no creo que puedas tener dos empresas unipersonales. Después preguntan, en el caso de que sea contratista de mano de obra en construcción, ¿puedo ingresar en el régimen 7? Contratista de mano de obra, yo creo que sí Sí. podrías porque hace servicios. Y ya después dice, el monto a pagar es más alto que en régimen general y el comprador tampoco le interesaría porque el crédito es de 5%. Es mejor estar en generales. Sí, la Bueno, pregunta. a ver, sobre esa pregunta, de hecho, la estaba esperando. Estaba así, que pregunten eso, por favor. A ver, ¿sabes qué? Sí, efectivamente puede ser que hayan personas que tengan esa mentalidad y que digan, ay, no me conviene porque voy a perder 8% de mi crédito fiscal. Sí, efectivamente va a haber ese tipo de personas, no lo dudes. Pero en todos los países del mundo hay diferentes tipos de IVA. Hay, eh, hay, eh, hay países donde tienen tipos súper reducidos de IVA del 4%, del 5%, del 6%. Y como te comentaba, este régimen se ha creado bajo un pilar que se llama cultura tributaria. Y ustedes, como emprendedores, también tienen una tarea, que es concientizar a la gente que está en el régimen general, que dicen, ay, no me conviene, no me conviene. No, es que también depende de ellos, que ellos los incluyan a ustedes en sus cadenas productivas, en sus cadenas de comercialización, porque esto es en beneficio de todos. Esto no es un invento, no es una situación que se ha hecho para perjudicar a los grandes, no. Esta es una situación que se ve replicada en todas partes del mundo, hay diferentes tipos de IVA. Y esas personas que piensan así son personas que tienen una mente corta y nosotros pensamos en grande y tenemos que generar conciencia a esas personas de que tener esa mentalidad no te perjudica solamente a ti, nos perjudica a todos. Entonces, también es una tarea de ustedes generar esa cultura. Gracias. Aquí hay una pregunta interesante. Doy servicio de manejo de redes sociales en Latinoamérica. El servicio, pucha, se me ha movido. El servicio no es para Bolivia, pero me depositan mis ingresos en un banco boliviano. ¿Debo dar la factura? Presto servicios, Es ¿cómo como era? exportación más o menos, pero de servicios, ¿no? Sí, es como exportación de servicios. Sí, efectivamente, te comento que actualmente la exportación de servicios no tiene un tratamiento especial. Hay un proyecto de ley que se ha quedado aparcado por mala suerte, donde estaba la exportación de servicios, iba a tener un tratamiento tributario súper bueno, súper atractivo, y se ha quedado ahí en el Parlamento y actualmente sí tenemos que dar factura. En la actualidad se usa mucho las ventas online y no así las tiendas físicas. Entonces ¿cómo es? Entonces tenemos responsabilidad tributaria. A ver, sobre el comercio electrónico les cuento lo siguiente. Mire, hace un mes el Servicio de Impuestos Nacionales ha emitido una resolución normativa de directorio donde ha
creado 3 nuevas modalidades de facturación en línea, de facturación digital, reconoce la factura digital, y en esta normativa ha implementado o ha reconocido a las plataformas digitales como un canal de comercio electrónico. ¿Ya? Es verdad que no hay nada que te obligue a que te diga, haces comercio electrónico, tienes que emitir factura. Pero el hecho de que tú estés en un comercio electrónico no quiere decir que tú no estás vendiendo bienes o servicios. Sí lo estás haciendo y sí deberías emitir factura. Si, por ejemplo, vendes servicios, pues podrías entrar en el 7. Si vendes productos importados, eso no es manufactura, por ejemplo, entonces no creo que puedas entrar al 7. Eso es un comercio minorista. Si estás dentro de los límites y no estás haciendo chanchullo, entra al 7, perdón, entra al régimen tributario simplificado a ver cómo te va. Pero sí, el hecho de que estés en comercio electrónico no te exime a no dar factura. ¿Puedes explicar la diferencia entre el nuevo régimen 7 y lo que es el régimen simplificado? Claro, el régimen simplificado, como les comentaba, alcanza a 3 actividades: artesanales, comercio minorista y vivandero. Su tributación se rige por el capital. Yo voy a destinar un capital de trabajo y yo voy a pagar una cuota pequeñita en función de ese capital, que ya está tasada, es de 200 bolivianos, 400 bolivianos, depende de mi capital. Yo voy a decir, voy a afectar a mi trabajo 40,000 bolivianos. Dependiendo de eso, ya me van a decir, ok, tú vas a pagar cada 2 meses esta cuota. En cambio, en el 7, yo voy a pagar mis impuestos en función a mis ingresos brutos. Voy a pagar 5% en función de mis ingresos brutos. Esa es la diferencia. Otra diferencia es que en el 7 voy a dar factura, en el simplificado no doy factura. Me dice, buenas noches, una consulta. Tengo una empresa artesanal con régimen simplificado. Muy pocas veces mis clientes me han solicitado factura. En el caso que migre al régimen 7, no me estaría poniendo la soga al cuello porque tengo que presentar mis libros de compras, ventas, hacer balances, etcétera, y solo facturaré a lo mucho 2 veces al año. ¿Valdrá la pena? No, porque tú eres artesana. Y sinceramente, o sea, el régimen tributario simplificado está hecho para un sector como el tuyo. El régimen tributario no está hecho para emprender, para levantar capital, para crecer. Tú eres una auténtica y verdadera contribuyente del régimen simplificado. Tú no tienes que irte al régimen 7. Y tenemos la última pregunta que dice, y para los que estamos en el régimen general, ¿cómo sabemos qué facturas tienen solo el 5% y no el 16%? Ay, ¿me la puedes repetir? Para los que estamos en el régimen general, ¿cómo sabemos que una factura tiene solo el 5% y Ah, no el 16%? ok, no, porque va a haber una nueva modalidad de factura. El emprendedor 7 te va a emitir una factura y tú vas a saber que esa factura tiene el 5%. Además, te comento que en el régimen general, en el formulario 200, ya se han creado las casillas correspondientes en el formulario 200 para la apropiación de esos créditos fiscales. O sea, ya está todo listo, está lista para la foto. Súper, Alejandra, muchas gracias. Varias han preguntado si puedes dar tu contacto para que te puedan contactar después del Sí, claro, a taller. ver, miren, yo les comento, me pueden buscar en Facebook o también en mi página de profesional en LinkedIn. Y bueno, soy Alexandra de PPO Abogados y ya estoy Y bueno, yo creo que para más ayudarles. adelante ya la tenemos también dentro del comité, así que ahí también va a ser más fácil encontrarla. Alejandra, Buenísimo. muchas gracias Alejandra por tu tiempo. Han sido bastantes preguntas y bueno, creo que todos también han quedado con bastantes consultas. Podemos ver más adelante de hacer
un taller complementario más profundo. Claro, si no, lo que podemos hacer es que me pases, que recopiles todas las preguntas, ya las respondemos y tal vez las puedes compartir o las puedes publicar o ya vemos cómo las compartes, para que la gente no se quede con las ganas de que no me contestó o yo necesitaba saberlo. No me gusta que haya esa sensación, me gusta que todos se queden contentos. Claro que sí. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos por participar esta noche. Estén atentas porque este es el primer taller que estamos dando de una serie de talleres que vamos a proporcionarles. El siguiente taller ya lo vamos a tener la próxima semana, que es justamente el tema de los protocolos de bioseguridad. Ahí vamos a poder tener todas las preguntas que quieran sobre la aplicación en sí de estos protocolos de bioseguridad, no solo la elaboración, sino ya la parte aplicativa. Muchas gracias a todas por asistir. Ha sido un placer tenerlas. Gracias, Alejandra, por tu tiempo. Y hasta Un una abrazo. Gracias a ustedes, de verdad. El placer es mío. Gracias a todas. Un Hasta aplauso. luego.